Nunca imaginé que las palabras de mi propio hijo me destrozarían de esa manera. Yo, Guadalupe Morales, una mujer que sacrificó cada minuto de su vida por darle lo mejor, escuché de su boca algo que jamás pensé oír. Tengo 42 años y he trabajado como enfermera desde los 20. Cada turno doble, cada noche sin dormir, cada peso ahorrado, todo fue pensando en él, en Rodrigo, mi único hijo. Esa tarde de viernes llegué a casa más temprano de lo habitual. Había pedido salir antes, porque finalmente, después de 22 años de trabajo sin descanso, me habían confirmado mi jubilación anticipada por años de servicio. Venía emocionada, pensando en cómo se lo diría a Rodrigo. Él tenía 23 años y seguía viviendo conmigo. Nunca había trabajado formalmente, siempre con excusas de que estaba buscando algo mejor, algo que le apasionara. Al abrir la puerta, escuché voces en la sala. Rodrigo hablaba por teléfono. No quise interrumpir, así que me quedé en el pasillo, quitándome los zapatos despacio. Entonces lo oí claramente. Mamá se jubiló, le decía a alguien: «Ya tengo asegurado ese dinero, me lo voy a gastar en lo que yo quiera. Al fin y al cabo, ella ya vivió su vida». Se me heló la sangre. Mis manos empezaron a temblar. Seguí escuchando, incapaz de moverme, como si mis pies se hubieran fundido con el suelo. «Ella siempre me da todo», continuó riendo. «Es una tonta. Trabaja como burra y yo ni siquiera tengo que esforzarme. Con su jubilación me voy a comprar un carro nuevo y me voy de viaje con los muchachos». Sentí que el mundo se me venía encima. Cada sacrificio, cada comida que me salté para que él comiera mejor, cada vez que me puse ropa vieja para comprarle lo último en tecnología, todo pasó por mi mente como una película dolorosa. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Retrocedí en silencio hacia la puerta. Salí de la casa con el corazón roto en 1000 pedazos. Caminé sin rumbo por el barrio, llorando, preguntándome dónde había fallado como madre. Me senté en una banca del parque y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Cuando oscureció, respiré profundo. Algo dentro de mí cambió en ese momento. Una rabia fría, calculadora, comenzó a reemplazar el dolor. Esa noche regresé a casa con un plan en mente. Entré a la casa como si nada hubiera pasado. Rodrigo estaba en el sofá viendo televisión, con una bolsa de papas fritas en una mano y el control remoto en la otra. «Hola, mamá», me dijo sin siquiera voltear a verme. Hubo algo en su tono despreocupado que me confirmó que esto no era nuevo para él. Yo era simplemente su fuente de ingresos, su cajero automático personal. «Hola, hijo», respondí con una voz que no reconocí como mía. Sonaba tranquila, casi dulce. Me quité el suéter y fui a la cocina. Abrí la nevera y saqué ingredientes para preparar la cena. Mis manos se movían automáticamente, pero mi mente estaba en otro lugar, diseñando, planeando, calculando. «¿Cenamos juntos?», le pregunté desde la cocina. Él gruñó algo que interpreté como un sí. Mientras picaba las verduras, pensaba en todos esos años. Recordé cuando Rodrigo tenía 5 años y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Recordé sus abrazos espontáneos, sus dibujos donde me pintaba con una corona de reina. ¿Cuándo se rompió eso? ¿Cuándo me convertí en su enemiga sin saberlo? La cena estuvo lista en media hora. Puse la mesa con cuidado, como siempre lo hacía. Rodrigo se sentó sin decir gracias, sin mirarme realmente. Comenzó a comer mientras revisaba su teléfono. «Hijo», le dije suavemente, «tengo noticias». Él levantó la vista apenas un segundo. «¿Qué?», preguntó con la boca llena. «Me jubilé oficialmente hoy», anuncié observando cada mínimo cambio en su expresión. Vi cómo sus ojos se iluminaron, cómo una sonrisa pequeña se dibujó en su rostro. «Eso es genial, mamá», dijo, y pude escuchar la falsedad en su entusiasmo. «¿Y cuánto te van a dar?». Ahí estaba, la pregunta que confirmaba todo. No era preocupación por mí, por mi futuro, por mi estabilidad. Era simple interés económico. Tragué el nudo que se formó en mi garganta. «Es una cantidad considerable», respondí vagamente. «Suficiente para vivir tranquila».
Deberías darte algunos gustos, mamá, dijo él volviendo a su teléfono. Has trabajado mucho. Sus palabras sonaban ensayadas, vacías. Sí, pensé, tal vez me dé algunos gustos, pero no los que tú imaginas. Terminamos de cenar en silencio. Recogí los platos mientras él volvía al sofá. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación, escuchando los ronquidos de Rodrigo que venían del cuarto de al lado. Pensé en llamar a mi hermana Luz, pero sabía lo que me diría. Siempre me había advertido que estaba malcriando a Rodrigo, que le daba demasiado sin pedirle nada a cambio. Pero yo, como toda madre ciega, defendía a mi hijo. Está buscando su camino, le decía. Ya madurará. Qué tonta fui. Qué ingenua. Cuántas señales ignoré porque no quería ver la realidad. Recordé todas las veces que había pagado sus tarjetas de crédito, sus multas de tránsito, sus deudas con amigos, siempre con la promesa de que me lo devolvería, de que era la última vez. Nunca lo fue. Me levanté a las 3 de la mañana y fui a la cocina por un vaso de agua. Al pasar por su cuarto, vi Luz por debajo de la puerta. Estaba despierto, probablemente jugando videojuegos o chateando con sus amigos. Seguí mi camino, pero entonces escuché su voz. Estaba hablando por teléfono otra vez, pensando que yo dormía. «Te digo que ya está listos, hermano», decía entre risas. «Mi mamá es tan predecible. Le voy a sacar hasta el último centavo de esa jubilación. La vieja se cree que me va a dar una mesada o algo así, pero yo voy a convencerla de que me dé todo de una vez. Le diré que quiero poner un negocio o alguna estupidez de esas». Cerré los ojos con fuerza. El dolor en mi pecho era físico, real, como si me estuvieran clavando un cuchillo lentamente. Pero algo extraño estaba pasando. Junto con el dolor, crecía una determinación que nunca antes había sentido. Una frialdad que me sorprendió. Volví a mi cuarto sin hacer ruido. Me senté en la cama y saqué mi libreta, esa donde siempre anotaba las cosas importantes. Comencé a escribir, a planear. Si Rodrigo quería jugar, yo le iba a enseñar cómo se jugaba de verdad. Al día siguiente desperté temprano. Hice el desayuno como siempre. Rodrigo bajó a desayunar cerca del mediodía, como era su costumbre. Llevaba puesta la pijama cara que le había regalado en Navidad, esa que costó casi una semana de mi salario. «Buenos días», le dije con una sonrisa. Serví el café que tanto le gustaba, el importado que compraba especialmente para él porque el regular no era suficientemente bueno para mi príncipe. Se sentó y comenzó a comer los huevos revueltos sin decir palabra. Yo me senté frente a él con mi taza de té. «Hijo, necesito hablar contigo sobre algo importante», comencé. Él levantó la vista, todavía masticando. «Sobre la jubilación». Vi cómo se enderezaba en su silla, cómo dejaba el tenedor a un lado. Toda su atención estaba ahora en mí. «Claro, mamá. Dime», respondió con esa voz que usaba cuando quería algo. Esa voz que había perfeccionado durante años y que yo siempre había creído sincera. «Mira», le dije calmadamente, «he estado pensando mucho. 22 años trabajando sin parar me han enseñado el valor del dinero». Asentía mientras yo hablaba, sus ojos brillaban. «Y he decidido que voy a hacer algunos cambios en mi vida». «¿Qué tipo de cambios?», preguntó, y pude detectar un tono de ansiedad en su voz. Me recargué en el respaldo de mi silla, tomé un sorbo de mi té. «Primero, voy a tomarme unas vacaciones. Nunca he viajado, nunca me he dado ese gusto». Vi cómo su expresión cambiaba sutilmente. «Ah, eso está bien, mamá», dijo, pero sonaba forzado. «Y segundo», continué observándolo cuidadosamente, «voy a invertir una buena parte en mi retiro. Tal vez comprar una casita más pequeña, solo para mí». Sus ojos se abrieron. «¿Solo para ti?» «Sí, hijo, ya tienes 23 años. Es hora de que hagas tu vida, ¿no crees?» El silencio que siguió fue pesado, incómodo. Pude ver cómo su cerebro procesaba esta información, cómo buscaba las palabras adecuadas para manipularme. «Pero mamá», finalmente dijo, «yo pensé que... Bueno,
Siempre hemos estado juntos. ¿Por qué querrías vivir sola? Sonreí, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que finalmente había abierto los ojos. Porque necesito pensar en mí, respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Toda mi vida he pensado en ti, en tu bienestar, en tu futuro. Ahora es mi turno. Vi cómo se ponía pálido. Pero no te preocupes, agregué. Tienes un mes para buscar tu propio lugar. Es tiempo suficiente. Mamá, no puedes estar hablando en serio, dijo levantándose de la silla. Su tono había cambiado, ahora había desesperación en él. ¿Cómo voy a conseguir un apartamento en un mes? No tengo trabajo estable, no tengo ahorros. Exactamente, pensé, porque yo te he mantenido como un rey todo este tiempo. Pues es momento de que consigas un trabajo, hijo, le dije con firmeza. Tienes 22 años, un título universitario que yo pagué, y 2 manos que funcionan perfectamente. He visto a jóvenes de tu edad mantener familias enteras. Creo que puedes mantenerte a ti mismo. Se quedó mirándome como si no me conociera. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento, solo por un momento, sentí que mi resolución flaqueaba. Pero entonces recordé sus palabras por teléfono. La vieja se cree que me va a dar una mesada. La vieja. Así me llamaba cuando no estaba presente. Mamá, por favor, comenzó con voz temblorosa. Siento que he sido un mal hijo. Dame otra oportunidad. Voy a cambiar, te lo prometo. Buscaré trabajo esta misma semana. Solo no me eches, no me abandones. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Era una actuación digna de un premio Oscar. Me levanté y recogí los platos del desayuno. Rodrigo, no te estoy echando, le dije mientras enjuagaba los trastos. Te estoy diciendo que es hora de que crezcas. Esto no es un castigo, es vida real. Llevó los platos limpios al escurridor y me volteé hacia él. Tienes 30 días. Usa ese tiempo sabiamente. Salí de la cocina dejándolo allí, de pie, con la boca abierta. Escuché cómo azotó su puño contra la mesa. Escuché sus pasos pesados subiendo las escaleras. Escuché el portazo de su habitación. Y por primera vez en años me sentí en paz. Los siguientes días fueron tensos. Rodrigo apenas me hablaba, y cuando lo hacía era con monosílabos cortantes. Entraba y salía de la casa sin despedirse, sin mirarme. Pero yo me mantuve firme. Cada mañana despertaba con una sensación extraña de libertad que no había experimentado en décadas. Una tarde, mientras doblaba ropa en mi habitación, escuché que Rodrigo hablaba por teléfono en el patio. Su voz sonaba frustrada, enojada. No, tío, no puedo pedirle más dinero, decía. Está actuando súper rara, como si se hubiera vuelto loca. Me asomé discretamente por la ventana. Caminaba de un lado a otro, gesticulando con exageración. Dice que me tengo que ir en un mes. ¿Te imaginas? Después de todo lo que he hecho por ella, tuve que contenerme para no reír. ¿Todo lo que había hecho por mí? ¿Qué exactamente? ¿Vaciar mi cartera? ¿Usar mis tarjetas sin permiso? ¿Tratarme como su empleada personal? Ese fin de semana decidí visitar a mi hermana Luz. Vivía a 2 horas de distancia, en un pueblo pequeño junto a su esposo y sus 3 hijos. Cuando le conté lo que había pasado, lo que había escuchado, se quedó callada por un momento largo. Luego me abrazó fuerte, tan fuerte que casi no podía respirar. Por fin, Lupita, me susurró al oído. Por fin despertaste. Lloramos juntas en su cocina, tomando café, mientras sus hijos jugaban en el jardín. Le conté todo, cada detalle, cada palabra hiriente que había escuchado. Ella solo asentía, sin juzgarme, sin decir te lo dije. ¿Sabes qué es lo peor, Luz?, le dije limpiándome las lágrimas. No es que quiera mi dinero, es que nunca le importé realmente. Soy solo un medio para un fin. Luz tomó mi mano entre las suyas. Eso no es cierto, Lupe. Le importas, solo que está perdido, confundido. Pero lo que estás haciendo es lo correcto. A veces amar es dejar que caigan para que aprendan a levantarse. Sus palabras me dieron fuerzas. Regresé a casa esa noche con renovada determinación. Cuando llegué, la casa estaba oscura. Rodrigo no estaba.
Dejé mi bolso en el sofá y fui a la cocina por agua. Abrí la nevera y me quedé paralizada. Todos los recipientes con comida que había preparado antes de irme estaban vacíos, tirados sin lavar en el fregadero. La leche estaba casi acabada. El jamón que acababa de comprar había desaparecido. Pero eso no fue lo que me impactó. Pegado con un imán en la puerta de la nevera, había una nota escrita con la letra de Rodrigo. Mamá, salí con los muchachos. No sé a qué hora regrese. Por cierto, necesito dinero para la gasolina. Dejé tu tarjeta en tu cuarto después de sacar 500 pesos. Te los repongo después. La nota terminaba con un corazón dibujado, como si ese detalle lo hiciera todo mejor. Sentí que la sangre me hervía. Subí corriendo a mi habitación. Efectivamente, mi cartera estaba sobre la cama, abierta, con mi tarjeta adentro. Revisé mi aplicación del banco. Había sacado 600 pesos, no 500. Incluso en eso me había mentido. Me senté en mi cama respirando profundo, tratando de calmarme. El teléfono sonó. Era un número que no conocía. Bueno, contesté. Señora Morales. ¿Habla la señora Guadalupe Morales? Sí, soy yo. Llamamos de la tienda de electrónicos del centro comercial. Su hijo, Rodrigo Morales, ha solicitado un televisor de pantalla grande a crédito y nos dio sus datos como referencia y aval. El mundo se detuvo. ¿Disculpe? Mi voz sonaba lejana, como si no fuera mía. Necesitamos confirmar que usted está de acuerdo en ser su aval para un crédito de 30,000 pesos. El televisor más los intereses suman esa cantidad. Respiré profundo. No, respondí con firmeza. No autorizo nada. No soy aval de mi hijo y no lo seré. Hubo un silencio del otro lado. Entiendo, señora. Entonces no podemos proceder con la venta. Le agradezco la llamada, le dije y colgué. Mis manos temblaban. 30,000 pesos. Un televisor. Ni siquiera había tenido la decencia de preguntarme primero. Rodrigo llegó pasada la medianoche. Lo escuché subir las escaleras tratando de no hacer ruido. Abrí la puerta de mi cuarto. Él se sobresaltó. «Tenemos que hablar», le dije. Entramos a la sala en silencio. Encendí la luz y nos sentamos uno frente al otro. Rodrigo se veía nervioso, inquieto. «¿Pasa algo malo?», preguntó con voz inocente. Esa voz que usaba cuando sabía que había metido la pata. Me llamaron de la tienda de electrónicos. Comencé sin rodeos. Vi cómo palidecía. Intentaste comprar un televisor de 30,000 pesos usando mi nombre como aval, sin siquiera preguntarme. Tragó saliva, buscando las palabras. «Mamá, yo iba a decirte. Es que ese televisor está en súper oferta y...» «Basta», lo interrumpí. Mi voz sonaba cansada, derrotada. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Rodrigo? No es el dinero. Es la falta de respeto. Soy tu madre, no tu alcancía, no tu tarjeta de crédito con patas. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Lo siento, mamá, de verdad. Es que no pienso. Soy un idiota. Dame otra oportunidad. No, hijo, no eres un idiota. Eres manipulador. Y lo peor es que yo te dejé serlo. Lo miré directo a los ojos. Te escuché, Rodrigo, esa tarde que llegué temprano. Te escuché hablando por teléfono. Su expresión cambió de arrepentimiento a pánico puro. ¿Qué escuchaste? Todo, respondí. Que planeabas quedarte con mi jubilación, que me llamabas vieja, que pensabas que era una tonta. Cada palabra. Se puso de pie bruscamente. Mamá, yo estaba bromeando. Los muchachos estaban... No, Rodrigo, no estabas bromeando. Hablabas completamente en serio. ¿Y sabes qué? Al principio me destrozó. Lloré como no había llorado en años, pero después me liberó. ¿Te liberó? Su voz sonaba incrédula. Sí, me hizo ver que he criado a un hijo que no me respeta, que no me valora, y esa es mi culpa, no tuya. Yo te enseñé que podías tratarme así, pero se acabó. Caminé hacia las escaleras. El mes sigue en pie. 28 días ahora. Buenas noches. Subí a mi cuarto dejándolo ahí, en medio de la sala. Esa noche dormí profundo por primera vez en semanas. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Rodrigo intentó todo. Primero la indiferencia.
ignorándome completamente, pensando que eso me haría ceder. Cuando vio que no funcionaba, cambió de táctica. Llegaba tarde, hacía ruido a propósito, dejaba todo desordenado. Era como vivir con un niño de 5 años haciendo berrinche. Una noche llegó completamente borracho. Eran las 4 de la mañana. Lo escuché tropezarse en las escaleras, maldiciendo. Luego, escuché un golpe fuerte. Bajé corriendo y lo encontré tirado en el suelo del pasillo, riendo como demente. «Ayúdame, mamá», decía con lengua trabada. «Tu hijo borracho necesita ayuda». Lo miré desde arriba. Este hombre que había salido de mi cuerpo, que había alimentado, criado, amado con cada fibra de mi ser. Y sentí nada, un vacío donde antes había amor incondicional. Lo dejé ahí y volví a mi cuarto. A la mañana siguiente lo encontré dormido en el mismo lugar, con la ropa sucia y oliendo a alcohol barato. Las cosas empeoraron. Comenzó a traer amigos a la casa a altas horas de la noche. Música alta, risas, gritos. Los vecinos empezaron a quejarse. La señora Domínguez, que vivía al lado, me detuvo una mañana. «Guadalupe», me dijo con preocupación, «¿está todo bien? Anoche hubo mucho escándalo en tu casa». Sentí vergüenza, pero también rabia. «No por mucho tiempo, señora Domínguez», le respondí. «Mi hijo se muda pronto». Ella asintió comprensiva. «A veces los hijos necesitan aprender a volar solos, aunque duela soltarlos», me dijo apretando mi brazo con cariño. Sus palabras me dieron fuerzas. Llegué a casa esa tarde y encontré la sala hecha un desastre. Botellas vacías, platos sucios, ceniceros llenos. Respiré profundo. En lugar de limpiar como siempre hacía, subí a mi cuarto, hice mi maleta pequeña y me fui a un hotel. Dejé una nota sobre la mesa. «Rodrigo, estaré fuera unos días. Cuando regreses, espero encontrar la casa limpia. Tienes 20 días». Me instalé en un hotel modesto pero cómodo cerca del centro. Era la primera vez en mi vida que me quedaba en un hotel sola, por decisión propia, sin otro propósito que cuidar de mí misma. Esa primera noche, acostada en la cama limpia que alguien más había tendido, sentí una paz profunda. Llamó como 20 veces esa noche. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón. Finalmente, cerca de las 11, envió un mensaje de texto. «Mamá, por favor regresa. No sé dónde estás. Estoy preocupado». Otra mentira. No estaba preocupado por mí. Estaba preocupado porque su fuente de sustento había desaparecido. Pasé 3 días en ese hotel. 3 días de paz, de silencio, de reflexión. Caminaba por el parque cercano, leía libros que había comprado años atrás y nunca había tenido tiempo de leer. Comía en restaurantes pequeños, probando comida que nunca preparaba en casa. Me estaba conociendo a mí misma de nuevo, a la Guadalupe que existía antes de ser madre. El tercer día, mi hermana Luz llamó. «Lupita, Rodrigo me llamó. Está desesperado. Dice que desapareciste, que no contestas el teléfono». Suspiré. «Estoy bien, Luz. Solo necesitaba espacio». «¿Y la casa? ¿La dejó limpia?» Hubo un silencio. Me llamó llorando, diciendo que no sabe cómo usar la lavadora, que no sabe cocinar, que se va a morir de hambre. No pude evitar reír. Una risa amarga, pero risa al fin. Tiene 23 años y no sabe usar una lavadora. ¿Qué clase de madre fui? Luz suspiró del otro lado. La clase de madre que lo amó demasiado. Pero nunca es tarde para cambiar eso, Lupe. Regresé a casa al cuarto día. Cuando abrí la puerta, el olor me golpeó. La casa seguía siendo un desastre, quizá peor que cuando me fui. Rodrigo estaba dormido en el sofá, rodeado de basura. La cocina era una zona de guerra. El baño, prefería no describirlo. Lo desperté con un toque en el hombro. Se levantó sobresaltado, con los ojos hinchados y el pelo revuelto. «Mamá, gracias a Dios», dijo intentando abrazarme. Di un paso atrás. Pensé que algo malo te había pasado. «No contestabas. Estaba muy preocupado». Miré alrededor de la sala destruida. «¿Tan preocupado que no pudiste limpiar nada de esto?» Su expresión cambió. «Es que no sabía por dónde empezar y pensé que cuando regresaras podrías ayudarme».
Sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. No, Rodrigo, no voy a ayudarte. Esta es tu responsabilidad. Tienes hasta mañana al mediodía para dejar esta casa impecable. Si no lo haces, llamaré a una compañía de limpieza y descontaré el costo de tu depósito de renta. ¿Qué depósito de renta? Su voz subió de tono. Ahora te estoy cobrando renta, respondí con calma. 2,000 pesos semanales por quedarte aquí estas últimas semanas. Ya llevas 3 semanas, así que me debes 6,000 pesos. Puedes pagármelos o trabajar limpiando. Estás loca, gritó. Completamente loca. Esto es abuso. Soy tu hijo, no tu inquilino. Me acerqué a él hasta quedar a centímetros de su cara. Exactamente, Rodrigo, eres mi hijo, y por eso mismo debería poder confiar en ti, respetarte, estar orgullosa de ti. Pero me has demostrado que solo soy útil cuando tienes las manos en mi cartera. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. Siempre has sido así, comenzó con voz temblorosa, siempre controladora, siempre haciendo que me sienta mal. Por eso papá se fue, ¿verdad? Porque no podía soportarte. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Mi ex esposo nos había abandonado cuando Rodrigo tenía 5 años. Se fue con otra mujer y nunca miró atrás. Nunca pagó pensión, nunca llamó, nunca volvió. Y ahora mi hijo usaba eso como arma contra mí. Tragué el nudo en mi garganta. Tu padre se fue porque era un cobarde, respondí con voz firme. Y tú estás intentando ser exactamente como él. Un hombre que toma pero nunca da, que exige pero nunca agradece. Lo dejé ahí y subí a mi cuarto. Esa noche escuché ruidos en la casa. A la mañana siguiente bajé temprano. Para mi sorpresa, la sala estaba limpia. No perfecta, pero definitivamente mejor. La cocina también mostraba signos de intento. Los trastos estaban lavados, aunque mal acomodados. El piso había sido trapeado, aunque quedaban algunas manchas. Rodrigo estaba dormido en el sofá, agotado. Lo miré por un momento. Se veía vulnerable, como cuando era niño, y se quedaba dormido esperándome cuando trabajaba turno nocturno. Por un segundo, solo por un segundo, mi resolución flaqueó. Entonces recordé sus palabras sobre mi jubilación, sobre mí. Me preparé café y me senté en la mesa del comedor. Media hora después, Rodrigo despertó. Me vio y se sentó rápidamente. Limpié todo, dijo con voz de niño buscando aprobación. Hiciste un buen intento, respondí sin emoción. Asentí hacia la cocina. Hay pan y café. Sírvete. Comimos en silencio. Finalmente, él habló. Mamá, no quiero que peleemos más. Siento mucho todo lo que dije. Siento haberme portado tan mal. De verdad quiero cambiar. Tomé un sorbo de mi café. Las palabras son fáciles, Rodrigo. Los actos son lo que cuenta. Dame la oportunidad de demostrártelo, suplicó. Por favor. Lo miré a los ojos. Está bien. Tienes 2 semanas más aquí. En ese tiempo quiero ver que estás buscando trabajo activamente. Quiero ver solicitudes enviadas, entrevistas programadas, algún tipo de ingreso. Y pagarás renta. Pero mamá, 2,000 pesos a la semana es mucho. No tengo. Entonces consigue de dónde sacar. Lo interrumpí. O vende algunas de las cosas caras que tienes en tu cuarto. Ese PlayStation que nunca usas, esos tenis de marca, ese reloj. Vi cómo su expresión se endurecía. Esas son mis cosas, y esta es mi casa, respondí levantándome. Recoge la mesa cuando termines. Me voy a trabajar. Salí dejándolo sentado, con la boca abierta. Mientras conducía hacia el hospital, me sentí extrañamente empoderada, tentar nuevamente continuar. En el hospital, mis compañeras notaron el cambio en mí. Lupita, te ves diferente, me dijo Mónica, la enfermera con quien había trabajado por años. Hay algo en tus ojos, como más viva. Sonreí. Estoy aprendiendo a ponerme primero, le respondí. Ella me abrazó. Era hora, amiga, era hora. Durante mi turno, recibí 3 llamadas de Rodrigo. No contesté ninguna. A la hora del almuerzo, revisé los mensajes. Mamá, necesito dinero para imprimir currículums. Mamá, encontré un trabajo pero necesito ropa formal para la entrevista. Mamá,
¿Puedes prestarme 1,000 pesos? Te los devuelvo el viernes. Respiré profundo y escribí una sola respuesta. No. Busca la manera tú mismo. Apagué el teléfono y volví al trabajo. Esa tarde atendí a una paciente mayor, doña Refugio, que tenía 80 años. Me contó cómo había criado sola a 6 hijos después de que su esposo muriera. Trabajé hasta que las manos me sangraron, me dijo. Pero los saqué adelante, y ahora ninguno me visita, ninguno me llama. Están muy ocupados con sus vidas. Sus palabras me calaron hondo. ¿Eso me esperaba a mí? ¿Una vejez sola, olvidada, después de sacrificar todo? No, me dije a mí misma. Yo todavía tenía tiempo de cambiar esa historia. Todavía podía enseñarle a Rodrigo a valorarme, a respetarme, aunque fuera a la fuerza. Llegué a casa tarde esa noche. La casa estaba en silencio. Subí a mi cuarto y encontré la puerta abierta. Rodrigo estaba sentado en mi cama, llorando. Cuando me vio, se limpió las lágrimas rápidamente. Mamá, comenzó con voz quebrada. Fui a 3 lugares hoy a pedir trabajo. Me senté a su lado, manteniendo distancia. Y 2 me dijeron que me llamarían. En el tercero, un restaurante, me dijeron que podía empezar mañana lavando platos. Por un momento, vi vergüenza en sus ojos. Lavar platos, repitió. Yo, con mi título universitario, lavando platos. No hay trabajo honesto que sea vergonzoso, le dije suavemente. Yo limpié pisos de hospital durante 2 años antes de terminar mi carrera de enfermería. Tu abuelo vendió frutas en la calle para mantenernos. Pero esperaba algo mejor, dijo Rodrigo con voz pequeña. Algo que, no sé, que estuviera a mi nivel. Lo miré fijamente. ¿Tu nivel? Hijo, tu nivel se define por tu carácter, no por tu título. Y ahora mismo, tu carácter está en bancarrota. Se encogió ante mis palabras. ¿Aceptaste el trabajo?, pregunté. Asintió lentamente. Empiezo mañana a las 6 de la tarde, turno de 6 horas. Bien, respondí poniéndome de pie. Entonces, mañana empiezas a ganarte la vida. Me miró con ojos suplicantes. ¿Significa que puedo quedarme? ¿Que puedes quedarte estas 2 semanas mientras juntas para tu depósito y primer mes de renta de tu propio lugar? Se derrumbó entonces. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Mamá, perdóname. He sido un hijo terrible. Te he usado, te he faltado al respeto, te he mentido. No merezco tu perdón. Las lágrimas eran reales esta vez. Podía sentirlo. Pero yo había aprendido que las lágrimas no eran suficientes. El perdón se gana con acciones, Rodrigo, no con palabras. Demuéstrame que has cambiado, y tal vez, solo tal vez, podamos reconstruir nuestra relación. Salí de mi cuarto cerrando la puerta tras de mí. Esa noche escuché cómo lloraba en su habitación. Mi corazón de madre dolía, pero mi mente sabía que estaba haciendo lo correcto. La siguiente semana fue reveladora. Rodrigo efectivamente fue a trabajar al restaurante. Llegaba a casa cerca de la medianoche, cansado, oliendo a grasa y detergente. No se quejaba, pero yo veía en sus ojos la realidad golpeándolo. Esto es lo que yo hice durante años, pensaba. Trabajar hasta el agotamiento para darle todo. El viernes recibió su primer pago, 800 pesos por 4 días de trabajo. Llegó a casa y puso 400 pesos sobre la mesa de la cocina. Tu renta de esta semana, dijo sin mirarme a los ojos. Tomé el dinero y lo guardé en un sobre. Gracias, respondí. Los otros 400 son para mí, para comida y transporte. Esa noche cenamos juntos por primera vez en semanas sin tensión. Comí algo que él había comprado con su propio dinero. 2 tortas de la esquina. Saben mejor cuando las compras con tu sudor, ¿verdad?, le dije. Él sonrió apenas, pero era una sonrisa genuina. Nunca pensé que lavar platos fuera tan difícil, admitió. Me duelen las manos, la espalda. ¿Cómo le hacías tú, mamá, trabajando turnos dobles? Porque te amaba, respondí. Porque quería darte un futuro mejor del que yo tuve. Pero me equivoqué en algo importante. Sus ojos se encontraron con los míos. ¿En qué?
en darte todo sin enseñarte a ganártelo, en protegerte tanto que no te dejé crecer. No fue tu culpa, dijo bajando la mirada. Yo me aproveché. Sabía lo que hacía. Asentí. Sí, lo sabías. Por eso duele tanto. Terminamos de comer en un silencio que ya no era incómodo, sino reflexivo. Los siguientes días algo cambió. Rodrigo se levantaba temprano, buscaba más trabajos, limpiaba sin que se lo pidiera. Una tarde llegué y encontré la cena preparada. Era simple, arroz y frijoles, pero estaba hecho con esfuerzo. Cocinar es más difícil de lo que parece, dijo rascándose la cabeza. Se me quemaron 2 ollas antes de lograr esto. Nos sentamos a comer su comida. No estaba perfecta. Los frijoles estaban un poco duros, el arroz algo pasado, pero sabía a esperanza. Gracias por la cena, hijo, le dije sinceramente. Me miró sorprendido, como si no recordara la última vez que le había dado las gracias por algo. De nada, mamá. Esa noche, después de que se fue a trabajar, entré a su cuarto. Estaba ordenado por primera vez en años. La cama tendida, la ropa doblada, los zapatos acomodados. Sobre su escritorio vi papeles. Me acerqué. Eran solicitudes de empleo, todas llenas con su letra. Había marcado con colores las que había enviado, las que estaban pendientes, las que lo habían rechazado. Sentí algo removerse en mi pecho. Orgullo, quizá. O esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Una semana después, Rodrigo consiguió un segundo trabajo. Era en una gasolinera, turnos de madrugada los fines de semana. Eso significa que trabajaré 14 días seguidos sin descanso, me dijo con expresión cansada, pero determinada. Pero necesito juntar para mi depósito. Ya encontré un cuarto que puedo rentar cerca de aquí. ¿Un cuarto?, pregunté. Asintió. No puedo pagar un apartamento todavía, pero es un inicio. Es pequeño, pero está limpio. La señora que lo renta parece buena persona. Me dio un nudo en la garganta. Mi hijo, que había vivido siempre con todas las comodidades, estaba dispuesto a vivir en un cuarto rentado. Rodrigo, empecé, pero él me interrumpió. No, mamá, esto es lo que necesito hacer. Tengo que aprender a valerme por mí mismo. Ya no puedo seguir siendo una carga para ti. Vi en sus ojos una madurez que no había visto antes. Está bien, hijo. Estoy orgullosa de ti. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿De verdad? Hacía tanto que no me decías eso. Me acerqué y lo abracé. Fue un abrazo diferente a todos los anteriores. No era yo consolando a mi niño. Era yo reconociendo al hombre en el que se estaba convirtiendo. Siempre he estado orgullosa de ti. Solo estaba esperando a que tú estuvieras orgulloso de ti mismo. Los días pasaron volando. Rodrigo trabajaba incansablemente. Yo lo veía llegar exhausto, con las manos agrietadas, los ojos cansados, pero había algo nuevo en él. Dignidad, propósito. Una noche llegó especialmente emocionado. Me ofrecieron un puesto mejor en el restaurante, anunció. Ayudante de cocina. No son muchos pesos más, pero es un avance. Esa noche celebramos con un pastel pequeño que compré en la panadería. Mientras comíamos, Rodrigo me miró. Mamá, hay algo que necesito decirte. Lo miré esperando. He estado viendo a un terapeuta. Mis ojos se abrieron sorprendidos. Uno de los muchachos del trabajo me recomendó una clínica donde atienden gratis. He ido 3 veces. No sabía qué decir. Continúa. Lo animé tomando su mano. Rodrigo respiró profundo. El terapeuta me ayudó a entender muchas cosas. Sobre papá, sobre ti, sobre mí mismo. Me di cuenta de que estaba enojado. Enojado porque papá se fue. Enojado porque tú trabajabas tanto que casi no te veía cuando era niño. Enojado conmigo mismo por no ser suficiente. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Hijo, me apretó la mano. Déjame terminar, por favor. Ese enojo lo convertí en resentimiento, y ese resentimiento lo dirigí contra ti porque eras la única que estaba ahí. Te castigaba por quedarte, por amarme, por sacrificarte. ¿Qué tan retorcido es eso? Lloré abiertamente. Yo también cometí errores, Rodrigo.
Te sobreprotegí. Traté de compensar la ausencia de tu padre dándote todo materialmente, pero olvidé enseñarte lo más importante. Sus ojos me preguntaban, ¿qué? Hacer un hombre de verdad, un hombre que trabaja, que lucha, que valora lo que tiene. Nos abrazamos llorando los dos. Era una catarsis necesaria, un duelo por el tiempo perdido, por los errores cometidos, pero también una celebración del camino que estábamos recorriendo juntos hacia la sanación. Cuando nos separamos, ambos sonreímos a través de las lágrimas. El terapeuta dice que es importante que tengamos conversaciones honestas, dijo Rodrigo, limpiándose la cara. Que hablemos de las cosas que nunca nos dijimos. Asentí. Tienes razón. He cargado con muchas cosas calladas durante años. Pasamos esa noche hablando. Le conté sobre mi matrimonio, sobre cómo su padre había sido encantador al principio, pero se volvió distante cuando nació Rodrigo. Le conté sobre las noches que lloré sola después de que se fue, preguntándome qué había hecho mal. Le conté sobre el miedo constante de no ser suficiente, de fallarle. Él me contó sobre sus inseguridades, sobre cómo en la escuela se sentía diferente porque no tenía papá, sobre cómo aprendió a esconder sus sentimientos detrás de una fachada de indiferencia. Recordé algo que había guardado por años, esperando el momento correcto. «Espera aquí», le dije a Rodrigo. Subí a mi cuarto y saqué una caja del fondo de mi closet. Era una caja de madera que mi padre me había regalado años atrás. Dentro guardaba cartas, fotos, recuerdos. Bajé y puse la caja sobre la mesa. Rodrigo me miró intrigado. «Hay algo que debes ver», le dije abriendo la caja. Saqué un sobre amarillento. «Tu padre me dejó esto antes de irse. Me pidió que te lo diera cuando fueras mayor. Lo he guardado todos estos años». Rodrigo tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Qué dice?» «No lo sé, nunca lo abrí. Es para ti». Lo observé mientras abría el sobre con cuidado. Sacó una carta de 2 páginas escritas a mano. Sus ojos se movieron rápidamente sobre las palabras. Vi cómo su expresión cambiaba, de curiosidad a confusión, a dolor, a rabia. «¿Qué dice?», pregunté suavemente. Me pasó la carta sin decir palabra. Comencé a leer. Era una carta llena de excusas, de justificaciones. Tu padre explicaba que se iba porque no estaba listo para ser padre, que te amaba pero que el amor no era suficiente, que necesitaba encontrarse a sí mismo. Al final, había una línea que me rompió el corazón. «Cuida de tu madre. Es una buena mujer, mejor de lo que yo merecía. Algún día entenderás por qué tuve que irme». Devolví la carta a Rodrigo. «Lo siento, hijo. Siento que tuvieras que leer eso». Él negó con la cabeza. «No, necesitaba leerlo. Necesitaba entender que no fue tu culpa, que no fue mi culpa. Él simplemente era un cobarde». Asentí. Sí, lo era. Pero de esa cobardía salió algo bueno. Nos hizo más fuertes a ambos, aunque nos tomara años darnos cuenta. Rodrigo rompió la carta en pedazos pequeños. «No necesito guardar esto», dijo con voz firme. «Él decidió no ser parte de mi vida. Esa es su pérdida, no la mía». Lo abracé. Las 2 semanas se convirtieron en 3, luego en 4. Rodrigo seguía trabajando arduamente, juntando dinero. Una tarde llegó con una noticia. El dueño del restaurante me ofreció un puesto de cocinero junior, con un sueldo fijo y prestaciones. Grité de alegría y lo abracé. «Eso es maravilloso, mi hijo. Pero hay algo más», continuó con una sonrisa nerviosa. «Me ofreció un cuarto arriba del restaurante. Es pequeño, pero está incluido en mi sueldo. Podría mudarme la próxima semana». Sentí una mezcla de emociones: orgullo, tristeza, alivio, miedo. «¿Estás seguro que estás listo?» «Creo que sí», respondió. «He aprendido mucho estos meses. Sé cocinar, limpiar, administrar mi dinero. Y lo más importante, sé valorar lo que tengo y a quién tengo». Me miró con ojos brillantes. «Especialmente a ti, mamá. Esa semana la pasamos preparando su mudanza. No tenía muchas cosas. Había vendido la mayoría de sus pertenencias caras para pagar sus deudas y su renta conmigo. Lo que quedaba cabía en 3 cajas y 2 maletas. «Es liberador, ¿sabes?», me dijo mientras empacaba. «No tener tantas cosas.
hace que valores más lo esencial. El día de la mudanza, mi hermana Luz vino a ayudar. Cuando vio a Rodrigo, lo abrazó fuerte. «Mira nada más», le dijo con lágrimas en los ojos. «El hombre en el que te has convertido. Me enorgulleces, sobrino». Rodrigo se sonrojó. «Gracias, tía. Siento no haber sido mejor antes». Luz negó con la cabeza. «No mires atrás, mijo. Lo importante es quién eres ahora y quién serás mañana». Cargamos las cajas en mi carro y manejamos al restaurante. El cuarto era pequeño, como había dicho Rodrigo. Una cama individual, un closet diminuto, un baño compartido al final del pasillo. Pero estaba limpio y tenía una ventana con vista a la calle. Lo ayudamos a acomodar sus cosas. Luz preparó la cama con sábanas nuevas que había traído. Cuando terminamos de acomodar todo, los tres nos sentamos en el piso del cuarto porque no había más muebles. Luz sacó tortas que había preparado y una botella de refresco. «Un brindis», anunció levantando su vaso de plástico. «Por los nuevos comienzos, por el coraje de cambiar y por el amor que nos sostiene incluso en los momentos más oscuros». Chocamos nuestros vasos. Rodrigo me miró. «Mamá, hay algo más que necesito decirte». Asentí, preparándome. «Toda esa plata que te debo, la renta de esas semanas, el dinero que gasté de tu tarjeta, llevo una cuenta exacta, son 18,300 pesos en total. Te voy a pagar hasta el último centavo». «No es necesario, hijo». «Sí lo es», insistió. «No por ti, por mí. Necesito hacer las cosas bien. Necesito saldar mis deudas. Te voy a pagar 1,000 pesos cada mes hasta terminar». Lo miré con orgullo. «Está bien. Acepto tu plan de pago». Luz se despidió temprano, dejándonos solos. Rodrigo y yo nos quedamos sentados en el piso, viendo el atardecer por la ventana. «¿Tienes miedo?», le pregunté. «Mucho», admitió. «Pero también estoy emocionado. Es como empezar de nuevo, ¿sabes?». «Lo entiendo perfectamente», respondí. «Yo también estoy empezando de nuevo, con mi jubilación, con mi vida. He estado pensando en viajar, en hacer todas esas cosas que siempre pospuse». Sus ojos se iluminaron. «Deberías, mamá. Te lo mereces más que nadie». Nos quedamos en silencio unos minutos. Luego Rodrigo habló. «¿Podemos hacer algo?». «¿Qué cosa?». «Tener una cena juntos una vez a la semana, como una tradición, para mantenernos conectados». Sentí que mi corazón se expandía. «Me encantaría eso, hijo». Cuando me fui esa noche, lo abracé fuerte en la puerta de su cuarto. «Te amo, Rodrigo. Aunque haya estado enojada, aunque haya sido dura contigo, nunca dejé de amarte». «Lo sé, mamá», susurró. «Y yo a ti. Siento haber tardado tanto en demostrártelo». Manejé a casa con lágrimas rodando por mis mejillas. La casa se sentía extrañamente vacía sin Rodrigo. Durante días me encontraba poniendo 2 platos en la mesa o cocinando porciones para 2. Pero también había una paz nueva, un espacio para respirar que no había tenido en años. Por primera vez en décadas, la casa era completamente mía. Comencé a hacer cambios. Convertí el cuarto de Rodrigo en un estudio. Compré una silla cómoda, un escritorio pequeño, plantas. Pinté las paredes de un color verde menta que siempre me había gustado, pero Rodrigo odiaba. Era liberador tomar decisiones pensando solo en mí. Nuestra cena semanal se convirtió en el momento más esperado de mi semana. Rodrigo venía cada domingo a las 6. Al principio yo cocinaba, pero pronto él insistió en traer comida que preparaba en el restaurante. «Mamá, prueba esto», decía emocionado mostrándome un platillo nuevo. «El chef me está enseñando». Lo veía crecer cada semana. Sus manos, antes suaves, ahora tenían callos de trabajo honesto. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con propósito. Su conversación, antes superficial, ahora estaba llena de planes, sueños, metas. Me contaba sobre sus compañeros de trabajo, sobre las recetas que estaba aprendiendo, sobre sus planes de estudiar gastronomía formalmente. Una tarde sonó el timbre. Era la señora Domínguez, mi vecina. «Guadalupe, vengo a invitarte a mi clase de yoga». Llevaba años diciéndome que fuera. Siempre había estado demasiado ocupada, demasiado cansada. Pero ahora, ¿sabes qué?,
le dije sonriendo. Acepto. ¿Cuándo empezamos? Comencé a ir al yoga 2 veces por semana. Conocí a otras mujeres de mi edad, con historias similares a la mía. Mujeres que habían sacrificado todo por sus familias y ahora estaban aprendiendo a vivir para sí mismas. Nos volvimos amigas. Salíamos a tomar café después de clase. Nos reíamos, nos aconsejábamos. Mi hermana Luz notó el cambio. «Te ves radiante, Lupita», me dijo durante una de sus visitas. «Hay algo diferente en ti». «Me siento diferente», le confesé. «Me siento viva de una manera que no había sentido en años. Es como si hubiera estado dormida y finalmente desperté». Luz me abrazó. «Me alegra tanto verte así. Te lo mereces, hermanita». Pasaron 3 meses. Rodrigo seguía progresando. Había pagado religiosamente sus 1,000 pesos cada mes. Una tarde de domingo llegó especialmente emocionado a nuestra cena. «Mamá, tengo noticias», anunció con una sonrisa enorme. «Me aceptaron en un programa de gastronomía. Es becado, empiezo en 2 meses», grité y lo abracé. «Estoy tan orgullosa de ti, hijo, tan orgullosa». Nos sentamos a cenar y me contó todos los detalles del programa, las materias que llevaría, los chefs reconocidos que le enseñarían. Sus ojos brillaban de la manera que siempre soñé que brillaran. «Hay algo más», dijo poniéndose serio. Sacó un sobre de su mochila. «Aquí están los 18,300 pesos que te debía. Completos». Miré el sobre sorprendida. «Pero solo llevas 3 meses». «¿Cómo?» «Trabajé turnos extra. Vendí algunas cosas que aún tenía. Ahorré cada peso. Necesitaba saldar esta deuda, mamá. Necesitaba cerrar ese capítulo». Tomé el sobre con manos temblorosas. «Rodrigo, esto es importante para mí», me interrumpió. «Necesitaba demostrarte que puedo cumplir mi palabra, que he cambiado». Dejé el sobre la mesa y lo abracé fuerte. «Ya me lo has demostrado, hijo. Cada día me lo demuestras». Esa noche, después de que se fue, abrí el sobre. Efectivamente, estaba completo hasta el último peso. Pero no era el dinero lo que me conmovía. Era lo que representaba. Era el símbolo de un hijo que había tomado responsabilidad de sus actos, que había madurado, que se había convertido en el hombre que yo siempre supe que podía ser. Al día siguiente fui al banco. Abrí una cuenta de ahorro a nombre de Rodrigo y deposité todo el dinero. Agregué otros 2,000 pesos de mi jubilación. Cuando Rodrigo terminara su programa de gastronomía, le daría esta sorpresa. Sería su fondo para emprender, para perseguir sus sueños. Pero eso lo sabría a su tiempo. Por ahora, necesitaba seguir su camino sin red de seguridad, aprendiendo a volar solo. Mientras tanto, yo también estaba volando. Había empezado a tomar clases de pintura, algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo. No era buena, pero me hacía feliz. Cada martes por la noche, mi casa se llenaba del olor a pintura acrílica y la música suave que ponía mientras trabajaba en mis lienzos. También me inscribí en un club de lectura. Nos reuníamos cada jueves en la biblioteca del barrio. Leíamos novelas, discutíamos, debatíamos. Me sentía intelectualmente estimulada por primera vez en años. Una de las mujeres del club, Beatriz, se volvió especialmente cercana. Era viuda, había criado 3 hijos sola, como yo. Una tarde, Beatriz me invitó a su casa. «Lupita», me dijo mientras tomábamos té, «tengo una propuesta para ti. Hay un viaje organizado a Oaxaca el próximo mes, un tour cultural, museos, mercados, comida tradicional. ¿Te gustaría venir?» Mi primer instinto fue decir no, buscar excusas. Pero me detuve. ¿Por qué no? «Me encantaría», respondí con una sonrisa. Cuando le conté a Rodrigo, su reacción me sorprendió. «Eso es increíble, mamá», dijo emocionado. «Siempre quisiste conocer Oaxaca. Debes ir. Te voy a extrañar nuestras cenas dominicales», admití. Él se rió. «Mamá, son solo 10 días. Sobreviviré. Además, me hace feliz verte hacer cosas para ti». El viaje a Oaxaca fue transformador. Ver nuevos lugares, probar nueva comida, conocer gente diferente. Me sentía joven nuevamente, llena de energía y curiosidad. Beatriz y yo nos volvimos inseparables durante el viaje. Nos reíamos como niñas,
Tomábamos fotos ridículas. Probábamos mezcal por primera vez. Una noche, sentadas en el zócalo de Oaxaca, Beatriz me dijo algo que se quedó conmigo. ¿Sabes qué es lo más triste, Lupita?, me dijo Beatriz, viendo a la gente pasar. Es que muchas mujeres como nosotras esperan hasta que es demasiado tarde para vivir. Esperan a que los hijos crezcan, a que el esposo cambie, a que las circunstancias sean perfectas. Y un día despiertan viejas, llenas de arrepentimientos. Miré las luces del zócalo reflejándose en mis ojos. No quiero ser esa mujer, y no lo serás, respondió tomando mi mano, porque ya diste el primer paso, elegiste vivir. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Oaxaca, me hice una promesa. No volvería a posponer mi felicidad. No volvería a ser un personaje secundario en mi propia vida. Regresé del viaje renovada. Rodrigo me esperaba en el aeropuerto con un ramo de flores. «Te extrañé, mamá», dijo abrazándome. «Yo también, hijo. Pero ¿sabes qué? Fue maravilloso tener esa aventura». Sonrió. «Te ves feliz, radiante». «Lo estoy», respondí. «Realmente lo estoy». Las semanas siguientes continué con mi nueva rutina. Yoga, pintura, club de lectura, cenas dominicales con Rodrigo. Pero sentía que faltaba algo. Una tarde, mientras ordenaba papeles viejos, encontré un folleto de la universidad local. Ofrecían talleres de escritura creativa para adultos mayores. Algo dentro de mí se encendió. Llamé para informarme. Las clases empezaban en 2 semanas. Sin pensarlo mucho, me inscribí. El primer día estaba nerviosa como una niña en su primer día de escuela. El salón estaba lleno de gente de mi edad, todos con la misma expresión de emoción mezclada con nerviosismo. La profesora, una mujer joven llamada Patricia, nos dio nuestro primer ejercicio. Escriban sobre un momento que cambió su vida, instruyó. Puede ser algo grande o pequeño, pero que los haya transformado. Tomé mi pluma y comencé a escribir. Las palabras fluían con facilidad, como si hubieran estado esperando años para salir. Escribí sobre ese día, el día que escuché a Rodrigo por teléfono, el día que mi mundo se derrumbó y reconstruyó. Cuando terminé de leer mi texto en clase, había lágrimas en los ojos de varios compañeros. La profesora Patricia se acercó. «Guadalupe», me dijo con voz suave, «eso fue hermoso, crudo, honesto, poderoso. Deberías seguir escribiendo. Tus palabras tienen el poder de sanar, no solo a ti, sino a otros que han vivido algo similar». Sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, en lugar de ver televisión, me senté frente a mi computadora y comencé a escribir. No solo sobre ese día, sino sobre todo. Mi matrimonio fallido, mi lucha como madre soltera, mis sacrificios, mis miedos, mi transformación. Escribí hasta que me dolieron los dedos. Los meses pasaron. Rodrigo prosperaba en su programa de gastronomía. Yo prosperaba en mi escritura. Había completado lo que Patricia llamaba un manuscrito, la historia de mi vida, de mi transformación. No sabía qué hacer con ella, pero el solo hecho de haberla escrito me había liberado de una manera que no imaginé posible. Una tarde de domingo, Rodrigo llegó acompañado. «Mamá, quiero presentarte a alguien». Una joven hermosa entró tímidamente. Su nombre era Sofía y era compañera de Rodrigo en la escuela de gastronomía. Trabajaban juntos en un proyecto final. «Encantada, Sofía», le dije con una sonrisa. «He escuchado mucho de usted, señora Morales», respondió con respeto. «Rodrigo habla de usted todo el tiempo. Dice que es su heroína». Miré a mi hijo con lágrimas en los ojos. Él me guiñó el ojo. «Es verdad, mamá, eres mi heroína». Cenamos los 3 juntos. Sofía era encantadora, educada, trabajadora. Me contó sobre su familia, sobre sus sueños tentar nuevamente en continuar parte 26 de abrir un restaurante algún día. Rodrigo y ella se miraban con una ternura que me recordó a mis primeros días de enamorada, antes de que todo se complicara. Pero había algo diferente en la mirada de mi hijo. Había madurez, respeto, un amor sano. Después de la cena, mientras Sofía ayudaba a lavar los platos insistiendo en que lo quería hacer, Rodrigo me jaló discretamente a la sala.
¿Qué te parece?, preguntó nervioso. Es maravillosa, hijo, respondí honestamente. Se nota que te hace bien, que te impulsa a ser mejor. Él sonrió aliviado. Es mi primera relación seria, mamá, y quería que la conocieras porque tu opinión me importa. Me emocioné. Hace un año nunca me hubieras preguntado mi opinión sobre nada. Él bajó la mirada. Hace un año era un idiota que no valoraba nada ni a nadie, especialmente a ti. Lo abracé, pero ya no lo eres. Eres un hombre del que me siento profundamente orgullosa. Cuando se fueron, me quedé pensando en lo mucho que habíamos avanzado ambos. Rodrigo había encontrado su camino, su pasión, incluso el amor, y yo me había encontrado a mí misma. Había descubierto que Guadalupe Morales no era solo una madre, una enfermera, una proveedora. Era una mujer completa con sueños, talentos y una vida por delante. Esa noche recibí un correo electrónico. Era de una editorial pequeña que publicaba memorias y testimonios de vida. Patricia, mi profesora de escritura, había enviado mi manuscrito sin decirme. El correo decía que estaban interesados en publicar mi historia, que creían que podía ayudar a muchas mujeres que pasaban por situaciones similares. Leí el correo 3 veces sin poder creerlo. Llamé a Luz inmediatamente. «¡Van a publicar mi libro!», grité apenas contestó. Escuché su grito de alegría del otro lado. «Lupita, eso es maravilloso. Increíble. Te lo mereces tanto». Lloré de felicidad. Me sentía plena de una manera que nunca imaginé posible. El domingo siguiente, durante nuestra cena, le conté a Rodrigo sobre el libro. Se quedó callado por un momento. «¿Escribiste sobre todo?», preguntó con cautela. «Escribí sobre mi verdad», respondí, «sobre mi proceso, sobre cómo el dolor me transformó». Sus ojos se humedecieron. «¿Escribiste sobre mí?», «sobre lo que hice, lo que dije». Asentí. «Sí, hijo, pero también sobre tu cambio, tu crecimiento, sobre cómo ambos nos salvamos». Se cubrió la cara con las manos. «Mamá, no sé si estoy listo para que el mundo sepa lo terrible que fui contigo». Tomé sus manos entre las mías. «Rodrigo, tu historia de redención es tan importante como mi historia de transformación. ¿Cuántos jóvenes están perdidos como tú estabas? ¿Cuántas madres están sufriendo como yo sufría? Nuestra historia puede ayudarlos». Pensó por un largo momento. Luego asintió. «Tienes razón. Si nuestra historia puede ayudar aunque sea a una persona, vale la pena compartirla. Solo, ¿puedo leerla antes de que se publique?». «Por supuesto», respondí. «De hecho, me gustaría que escribieras el epílogo. Tu perspectiva, tus palabras». Sus ojos se abrieron sorprendidos. «¿De verdad?», asintió lentamente. «Sería un honor, mamá. Un honor y una responsabilidad». Pasamos esa tarde hablando sobre el libro, sobre cómo queríamos que fuera. Rodrigo compartió sus ideas, sus reflexiones. Me sorprendió su profundidad, su honestidad brutal consigo mismo. Los meses siguientes fueron un torbellino. El proceso de edición del libro, las reuniones con la editorial, el diseño de la portada. Rodrigo cumplió su promesa y escribió un epílogo poderoso donde hablaba con crudeza sobre sus errores, su despertar, su gratitud. Cuando lo leí, lloré durante horas. Finalmente llegó el día del lanzamiento. La editorial organizó una pequeña presentación en una librería del centro. Estaba aterrada. ¿Y si nadie venía? ¿Y si mi historia no le importaba a nadie? Pero cuando llegué, la librería estaba llena. Luz estaba ahí con su familia, Beatriz y las mujeres del club de lectura, mis compañeras del yoga, Patricia, mi profesora, y en primera fila, Rodrigo con Sofía. Me temblaban las manos mientras leía un fragmento del libro. Leí la parte donde describía esa noche terrible, cuando abrí la nevera y encontré la nota de Rodrigo después de que usara mi tarjeta sin permiso. Esa noche, que marcó el inicio de mi despertar. Mi voz se quebraba, pero seguí leyendo. Cuando terminé, el silencio fue ensordecedor. Luego, los aplausos. Una mujer en la audiencia levantó la mano. «Con su permiso, quisiera decir algo». Asentí.
Me llamo Teresa y tengo un hijo de 25 años viviendo conmigo. Hace lo mismo que su hijo hacía. Me usa, me manipula. He sentido que estaba sola, que era la única madre pasando por esto. Su libro, su historia, me hizo sentir vista, me dio esperanza. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Otras mujeres comenzaron a compartir sus historias, una tras otra, testimonios de madres que se habían perdido a sí mismas en la maternidad, que habían confundido amor con permisividad, que estaban listas para cambiar pero no sabían cómo. Rodrigo escuchaba con lágrimas en los ojos, la mano de Sofía apretando la suya. Cuando terminó el evento, una fila de mujeres esperaba para hablar conmigo, para comprar el libro, para abrazarme. Teresa, la primera mujer que había hablado, se acercó. «Gracias», me dijo abrazándome fuerte. «Gracias por tener el valor de compartir su historia. Mañana mismo empiezo a hacer cambios en mi vida». Esa noche, de regreso a casa, Rodrigo manejaba. «Mamá», me dijo sin quitar la vista del camino. «Hoy me di cuenta del impacto real de lo que pasamos. No fue solo nuestra historia, es la historia de miles de familias». Asentí. Por eso era importante contarla, hijo. No para exponer nuestros errores, sino para iluminar el camino para otros. Llegamos a casa y Rodrigo estacionó, pero no se bajó del carro. Se quedó mirando el volante. «Hay algo que nunca te he dicho propiamente. Algo que necesito que sepas». Lo miré esperando. «Gracias, mamá. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por amarme lo suficiente como para dejarme caer. Por enseñarme que el amor verdadero a veces duele. Por mostrarme que puedo ser mejor». Lo abracé sobre la palanca de velocidades, ambos llorando. «No tienes que agradecerme, hijo. Tú hiciste el trabajo duro. Tú decidiste cambiar». Nos quedamos así un largo rato. Finalmente entramos a la casa. Rodrigo se quedó esa noche, algo que rara vez hacía ahora que vivía independiente. Nos sentamos en la sala con chocolate caliente, como cuando era niño. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez dejaste de amarme? Incluso en los peores momentos». «Nunca», respondí sin dudar, ni un solo segundo. Estaba enojada, decepcionada, dolida, pero el amor nunca se fue. El amor es lo único que nos mantuvo juntos cuando todo lo demás se desmoronaba. Él asintió, procesando mis palabras. «Tengo miedo», admitió. «¿De qué? De convertirme en papá algún día y cometer los mismos errores que él, o los míos». Lo miré con ternura. «El hecho de que te preocupe eso ya te hace diferente. Tu papá nunca se cuestionó nada. Tú, en cambio, has aprendido a reflexionar, a crecer. Serás un padre maravilloso cuando llegue ese momento». Si llega. Sus mejillas se sonrojaron. Sofía y yo hemos hablado del futuro. Nada inmediato. Pero queremos construir algo juntos. Me emocioné. «Eso es hermoso, hijo». El libro comenzó a venderse bien. Recibía mensajes diarios de mujeres agradeciéndome, compartiendo sus propias historias. Algunas me pedían consejos. Otras solo querían decirme que no estaban solas. Me di cuenta de que había encontrado mi propósito. No solo había sanado mi propia herida, estaba ayudando a sanar las heridas de otras. 6 meses después del lanzamiento, me invitaron a dar una charla en un congreso de familia. Era mi primera conferencia grande. Rodrigo insistió en acompañarme. El auditorio estaba lleno de psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas familiares. Me sentía pequeña, inadecuada. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Cuando subí al podio, busqué a Rodrigo en la audiencia. Estaba sentado en la tercera fila, sonriéndome, dándome ánimos con un gesto de la mano. Respiré profundo y comencé a hablar. No desde un lugar de expertise académica, sino desde el corazón, como una madre que había fracasado y aprendido, que había caído y se había levantado. La audiencia escuchó en silencio absoluto. Cuando terminé, una ovación de pie. Pero lo que más me importó fue ver a Rodrigo de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos, orgulloso de su mamá. Después de la conferencia, varios profesionales se acercaron.
Querían que colaborara en programas, que diera más charlas, que escribiera artículos. Mi vida había tomado un rumbo que nunca imaginé. Han pasado 2 años desde aquella noche terrible frente a la nevera. 2 años desde que escuché las palabras que me rompieron y, paradójicamente, me liberaron. Rodrigo ahora tiene su propio pequeño restaurante. Lo abrió con Sofía hace 6 meses. Es modesto pero exitoso, siempre lleno. Él cocina, ella maneja el negocio. Son un equipo perfecto. Yo continúo escribiendo, dando charlas, ayudando a otras mujeres a encontrar su voz. Mi segundo libro saldrá el próximo año. Este sobre el empoderamiento femenino en la segunda mitad de la vida, porque descubrí que la vida no termina a los 40, 50, 60. A veces, apenas comienza. Cada domingo sigo teniendo mi cena con Rodrigo. Ahora, a veces es en mi casa, a veces en su restaurante. Sofía se ha vuelto como una hija para mí. La relación que tengo con Rodrigo ahora es real, auténtica, basada en respeto mutuo y no en dependencia enfermiza. A veces me pregunto qué hubiera pasado si nunca hubiera escuchado aquella conversación telefónica. Si hubiera seguido ciega, permitiendo que me usara, sacrificándome sin límites. Probablemente estaría amargada, resentida, sola en mi vejez. En cambio, me salvé. Nos salvamos. La nevera ahora solo guarda comida y buenos recuerdos. Las notas que Rodrigo deja son de amor genuino, de agradecimiento. La última decía: «Mamá, gracias por la cena del domingo. Te amo, P.D. Encontré la cuenta de ahorros que abriste con el dinero que te pagué. No lo puedo aceptar. Es tuyo. Pero gracias por creer en mí incluso cuando yo no creía en mí mismo». Lloré al leer esa nota, pero eran lágrimas de alegría, de gratitud, porque aprendí que amar no significa permitir, que ser madre no significa sacrificar tu identidad, que a veces el mayor acto de amor es dejar ir, aunque duela, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Hoy miro mi reflejo en el espejo y veo a una mujer completa, una madre, sí, pero también una escritora, una conferencista, una amiga, una mujer que se atreve a soñar. Guadalupe Morales ya no es solo la enfermera que se sacrificó toda su vida. Es una mujer que tomó su dolor y lo convirtió en propósito, que tomó su fracaso percibido y lo transformó en victoria. Y si mi historia le sirve, aunque sea a una persona, para despertar, para cambiar, para elegirse a sí misma sin culpa, entonces todo valió la pena. Cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada momento de duda. Porque al final, aquella noche frente a la nevera no fue el final de mi historia, fue apenas el comienzo.